Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ARG 2023. Hoy tenemos hermosas historias para contarles, algunas más polémicas que otras, y estos son los temas seleccionados para la tarde de hoy. Estrenamos informes de Cortémosla. El Trinche está cansado de los ciclistas que no respetan las normas y generan problemas de tránsito y también un riesgo para el resto de los transeúntes. Pero también nos visitan aquellos ciclistas que ven otra visión y le hacen honor a la de dos ruedas y saben cómo viajar en la ciudad. Por último, en un nuevo capítulo de Herederos, Silvia, la hija de Carlos Monzón, cuenta su historia. Te decíamos que hoy teníamos informes polémicos porque hay cada vez más ciclistas en toda la ciudad y por supuesto que en todo el país. Pero el Trinche dijo, a ver cómo manejamos, cómo conducimos en las dos ruedas, y este ha sido el informe con muchos que no respetan las normas de tránsito. Pregunto, ¿soy el único que está harto de estos biciboludos? Y permítanme hacer una distinción cuasi antropológica. Biciboludo no es cualquier persona que anda en bicicleta, no. ¿Cómo podemos identificar a un biciboludo? Bueno, veamos. No les voy a mentir, yo no me sé al pie de la letra todas las normas de tránsito, pero tengo entendido que si el semáforo marca rojo, uno tiene que frenar, tenga un auto o un monociclo. Pero parecería ser que los bici tienen ese permitido. Y todo bien, yo ya sé que la bici es más saludable, más ecológica, pero ¿cómo es la cosa? ¿Respetar el semáforo provoca directamente que talen un árbol? ¿O están todos yendo muy apurados a rescatar un pingüino? Y si no, miren a toda esta gente pasando cuando el auto no está. No les importa el semáforo, ellos no ven un auto y avanzan. En formación también, están todos los biciboludos expectantes, uno se manda y los otros, como biciboludos secuaces, lo siguen a continuación. ¿Con semáforo en rojo usted puede pasar? No. ¿Pero por qué en la bicisenda se puede? Por los ciclistas que no respetan las leyes de tránsito. Eso. Exacto. Pero como dijimos antes, no todos entran en esta categoría y desde Cortémosla lo reconocemos. Y ahí está. Te tengo que felicitar, es la única que respetó el semáforo. La única. No, pero nada, te voy a dar la mano. Felicitaciones, la única. Estamos esperando acá una hora, sos la única que respetó el semáforo. Ciudadano ejemplar, acá tenemos. Ojalá sean más, pero bueno. Gracias. Adiós. Chao, chao. Y eso que el biciboludismo no tiene límites. Si no, miren lo que pasa en Avenida Córdoba. Sacaron un carril exclusivamente para esta especie humana. Pero ellos, ¿qué hacen? Van con la bicicleta por el carril donde pasan los autos. Hay que bajar la velocidad únicamente por ellos. Este más que un biciboludo es un bici. Él va y continúa pedaleando. Pero si tenés la bicisenda, ¿para qué? Es innecesario. Es como que en un noticiero pongan un contar chistes. Yo no había escrito eso yo. Tuve la idea de ir a consultar qué hay detrás de todo esto. Que hablen los especialistas. Para comprar una bicicleta hay que ser un biciboludo. Mirá lo que nos respondieron. ¿Cómo es su nombre? José. ¿Hace cuánto tiempo que tiene bicicletería? Varios años. Y yo le hago una pregunta. Cuando uno compra una bici, cuando te dan, no sé, el casco, la bocinita, ¿viene también con un acceso liberado a pasar por cualquier semáforo? No. Eso ya es una condición. Condición del ciclista, a riesgo de su personalidad, arriesgando a la otra persona y la de él también. Gracias, maestro. Gracias, José. Y se escuchó muy claro el no. El buen hombre nos dice que depende la personalidad para identificar a un biciboludo en la calle. Y ojo, porque no solamente están en la calle. Si no, miren a esta señora que guarda, señora, se la van a llevar puesta, por favor. Ella está ahí esperando a que los autos dejen de pasar para continuar con su recorrido. Y uno se pregunta, ¿a dónde irá? Te entra curiosidad para saber a dónde va la misteriosa mujer del vestido rojo. Ella quiere extender la especie del biciboludismo. Que no solamente estén en la calle, sino también, nada más y nada menos, que en la vereda. Dale, vaya, señora, tranquila. Y otro compañero más. La vaca embalsamada mira fijo, sabe que algo se viene. Atentis al compañero de remera blanca, pasa por la senda peatonal con la bicicleta y ¿a dónde va este buen hombre? También a la vereda, a seguir pedaleando. Escuchame, bobina, si vos querés pasar más rápido para ver las vidrieras, cómprate una silla de ruedas. No andes con la bicicleta porque con todo respeto, y es bastante peligroso compartir la vereda con vos. Y si no me creen a mí, escuchen a esta señora que no tuvo tanta suerte. Yo me por el kinesiólogo porque la vereda de frente me tiró una bicicleta.
Una bicicleta se tuvo un encontronazo Yo me di la vuelta así me pegó, me tiró. en la vereda. En la vereda estaba venía la bicicleta y yo hice un paso para atrás y me giró. Vengo del kinesiólogo ahora. ¿Y cómo está? Mejor. 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 Pero hace como 2 meses. ¿2 meses? Sí, todavía estoy así. Y es que sí, si fuesen ofensivos, vaya y pase, pero el biciboludismo es muy, muy peligroso. Bueno, este sería nuestro escenario ideal. Todos soñamos con el exilio de esta especie. Ahí los biciclistas, en este caso profesionales, con su pechera de ciclista para nada llamativa, andando en formación por el medio de la autopista. Algo completamente prohibido. Las reglas se hicieron para romperlas, dijo un biciboludo y pasó en rojo un semáforo. Maestro, si usted tiene un manubrio con frenos, úselos. Cortémosla. Estamos con Pablo Frontalini. Vamos a recordar de parte de la ONG de Rosario en bici y qué es lo que pasa en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar en Arge. Hola, Belén, 2023. muchas gracias. Vos sos ciclista, recién te preguntaba hace cuánto tiempo que la usás como medio de transporte. Muchísimo. Mira, desde la escuela secundaria seguro, quizás más desde que andaba en los barrios, sí, obviamente. 2 o 3 palabras para calificar a lo que es andar en bicicleta, ¿no? En cuanto a las bondades que tiene. La verdad que es un placer, digamos, justamente por la flexibilidad y lo que brinda que incluso cuando vas a la mañana temprano a trabajar, llegas mucho más airioso, llegas mucho más energético y te permite muchas cosas que son conectarte de una manera distinta con la ciudad, con los otros actores en la vía pública, que por ahí encerrado en un auto particular pasás muchas cosas desapercibido y la verdad que te enajena un poco de todo lo que pasa alrededor, ¿no? Pablo, ¿qué sentís cuando compartíamos este informe recién donde se ve, bueno, muchos ciclistas que hacen bastantes infracciones de tránsito, ¿no? Como el rojo, lo que es pasar por la bicisenda, por ejemplo, ¿no? En este caso la senda peatonal, quiero decir. Mira, a mí lo que me llama la atención es que se focalice en un actor minoritario y que genera un montón de externalidades positivas. Para contestar un poco al informe, lo que muestra el informe es lo difícil que es convivir en la vía pública cuando justamente todas las normas de tránsito y la mayoría de la infraestructura está destinada a favorecer al usuario del vehículo particular. Cuando justamente la vía pública es un lugar donde tendrían que suceder muchísimas cosas, ¿no? Parte de esas cosas que suceden, que es el disfrute del espacio público, es tener que movilizarnos de un punto A a un punto B y elegir un medio en qué hacerlo. Cuando se elige, digamos, el vehículo particular, la verdad es que es cargar un peso grande sobre justamente el espacio público. ¿Por qué? Porque se usa muchísimo espacio comparado con la cantidad de personas que se movilizan en ese auto particular, que pesa 1 tonelada, que desgasta muchísimo la infraestructura, programas de bacheo todo el tiempo en la ciudad, y no es justamente por el usuario de la bicicleta. No, claramente. Demarcaciones, favorecimiento, digamos, del auto particular en todo el tiempo. Incluso te fijas, no sé, los cruces peatonales, digamos, en muchas calles, digamos, es hasta difícil básicamente encontrar a veces por dónde cruzar de manera segura. Entonces, la verdad que eso muestra que andar en la vía pública cuando se usa, por ejemplo, la bicicleta, es difícil. ¿Qué le falta a Rosario? Vemos muchos kilómetros más de ciclovía que se han incorporado en este último tiempo, pero... Pero estaría bueno que, por ejemplo, con el programa que hay ahora, que se muestra tanto de bacheo o de nuevas, digamos, calles, se favorezca también el mantenimiento de las calles con ciclovías, que justamente son minoritarias y que, sin embargo... Están muy dañadas algunas, ¿no? Están muy dañadas. Hace muchísimo nosotros venimos reclamando justamente esto, ¿no? Que no solamente se incorporen kilómetros de ciclovías, sino que se hagan tejiendo una red que se fue más o menos mejorando en este último tiempo, pero que siempre que ya hay una línea pintada que demarca una ciclovía, se la deja ahí, se olvida durante un montón de tiempo y las personas que andan en bici muchas veces es difícil, se te daña un poco la bicicleta, tenés riesgo de caerte, sobre todo las personas, imagínate mi mamá o quien sea, digamos, un actor que empieza a volcarse a la vía pública y lo hace con miedo porque está conviviendo con un montón de personas que no empatizan con el entorno. La verdad es que cuando vos salís a la calle lo que menos te encontrás es empatía. Se habla incluso en los medios de comunicación, se habla todo el tiempo de
objetos. Se habla de los autos, de las bicis, y no se habla de las personas. Entonces, que todos son conducidos por personas, claramente. entonces, cuando dicen el auto que chocó o chocó un auto, no se habla de que el responsable es una persona que por ahí, cuando ves justamente una persona andando en bicicleta, lo que ves es la bicicleta nada más y ya le genera quizás digamos, un resentimiento o algo, digamos, negativo solamente por ver algo distinto a lo que espera, que es ver solamente la calle, digamos, vacía, como se la venden en las propagandas en la que te venden un auto, te venden Claro, sí. la vía pública toda rutas disponible para vos. para poder acelerar a lo máximo que quieras. Autos que van a 200 kilómetros por hora y que después en la ciudad tienen que justamente convivir con un montón de personas y que todo el tiempo se favorece que no, que la calle es tuya, que es para vos y que todo el resto son obstáculos. No. Pablo, ¿cuáles son las principales faltas que ves de los automovilistas, taxistas, colectiveros, sobre todo con un vehículo tan menor como es una bicicleta, ¿no? Mira, la verdad es que justamente no hay respeto en general, se habla justamente, hay invasión siempre en las esquinas, no hay ochava que no tenga un auto estacionado o rampa justamente para accesibilidad que no esté bloqueada por automóviles, sendas peatonales que son siempre invadidas, que tenés que cruzar esquivando autos, obviamente que las velocidades, que es justamente lo que principalmente genera daños reales, porque vos en la vía pública, que es la velocidad alta, generan muertes, hay más de 20 muertes por día en Argentina por siniestros en los que son protagonistas esenciales los vehículos motorizados. Entonces, las velocidades altas es lo principal también que se infracciona en la ciudad. Y bueno, y muchas veces también esto, el apriete a propósito cuando vos creés que tenés lugar y que el otro está en falta o te está obstaculizando tu paso, ¿verdad? ¿Tenés miedo a andar en bicicleta por la ciudad, no solo hablando del tránsito, sino de lo que es la inseguridad en general? Mira, si me pongo a pensar en todos los riesgos que hay en el día a día, uno se queda en la casa, pero la verdad es que yo andando en bicicleta tengo muchísimas libertades y elijo justamente qué hacer ante cada situación que se presenta. Entonces, la verdad que no vas, por ejemplo? No, digamos, quiero decir, hay un embotellamiento porque justamente hay muchos autos tratando de ir al mismo lugar a pesar de poder hacerlo en 10 cuadras caminando. Entonces elijo otra calle. O elijo justamente de manera muy flexible por dónde ir o qué hacer ante cualquier obstáculo. Entonces, la verdad que la bicicleta para mí es libertad, la bicicleta para mí es flexibilidad y es energía, felicidad. La verdad que yo cuando ando en bicicleta me siento bien y la elijo muchas veces a pesar de todas las dificultades que se presentan. Y para finalizar, Pablo, viste que hay un proyecto ya tiene unos cuantos años atrás, para poner ciclovías sobre Boulevard Oroño de Avenida Pellegrini hasta el río. Sí. Es súper utilizada por todos los ciclistas y en algunos casos, como es tan estrecha la calle, muchos utilizan el cantero central. ¿Qué dirías vos en ese caso? ¿Es necesaria la ciclovía ahí sobre Boulevard Oroño? Es vital. Más La que verdad necesaria. que en una calle justamente que es patrimonio histórico, que es un bulevar, no es una avenida, es un bulevar para ser disfrutado, un bulevar que tiene un montón de cosas para ofrecer y para disfrutar, que es un centro comercial, que tiene justamente también mucha infraestructura, que es estaciones de bici pública que están súper demandadas y utilizadas por un montón de personas. La verdad que hacer una infraestructura segura como una ciclovía por Boulevard Oroño, quizás quitando estacionamiento, quizás priorizando o bajando un poco las velocidades, digamos, permitidas, es esencial. Hay un montón de proyectos, se discutió un montón de veces, incluso nosotros presentamos un proyecto, un concurso internacional que fue apoyado por concejales y demás, y se viene siempre retrocediendo por intereses particulares, porque si uno piensa en el beneficio de la ciudad, dar una infraestructura segura ahí y permitir que haya más personas que vehículos en un lugar que es tan lindo para caminar, para vivir, es la verdad que ir para atrás, ir en contra de lo que se hace en todo el mundo, siempre que miramos, viste, para otros países, diciendo, ay, a mí me encanta cuando voy a tal lugar. En todos los lugares se está tendiendo a priorizar a las personas y a la movilidad activa en los lugares esenciales. ¿Por qué? Porque traen muchísimos beneficios. Así que es una deuda ya de la ciudad histórica tener una ciclovía y un corredor quizás deportivo y quizás más peatonalización en Calle Oroño. Difícil que seamos Ámsterdam, pero bueno, a lo mejor arrimarnos a lo más que se pueda. Hay que empezar y hay que tener decisión política para hacerlo, porque si no,
Lo vamos más hasta siempre importante. mirarlo desde afuera. Gracias, Pablo, por estar acá, ¿eh? Dale, Muy muchas amable. gracias. Bueno, ahí pasaba con esta polémica. Por un lado, informe de los ciclistas que no respetan, pero por otro lado, cómo es convivir en esta ciudad donde hay muchos vehículos a motor, donde muchos de ellos invaden la senda que son solo para los ciclistas. Bueno, aquí también la respuesta de una persona que hace muchos años que conduce una bicicleta. Nosotros hacemos una pequeña pausa, ya seguimos con mucho más ARC 2023. No te vayas, que ya volvemos. Su papá fue campeón de boxeo y salió con una de las personas más reconocidas del país. Estamos hablando de Susana Jiménez. Hoy en este nuevo capítulo de Herederos te vamos a contar la historia de Silvia, la hija de Carlos Monzón. Silvia Monzón, qué placer que estés acá. Gracias, igualmente. Y además en el lugar en el que estamos, ¿no? El Luna Park. ¿Qué te trae este lugar? Pasé la mayor parte de mi infancia en este lugar y bueno, tengo los más lindos recuerdos de este lugar y de compartir con mi papá los entrenamientos, el ruido. Cuando entré lo que más me resonaba en el recuerdo el ruido del punching, el punching ball en los entrenamientos. ¿Cómo era esa nena mirando a su papá pelear? Estaba muy acostumbrada a que sabía que mi papá ganaba, o sea, era eso, lo que mi seguridad y la confianza que le tenía siempre a mi papá. ¿Cómo era Monzón como papá? Imagínate, yo soy la única hija mujer, entonces teníamos una afinidad yo con mi papá y él conmigo, y me decía Chanchi, era todo conmigo. Y yo creo que ese amor lo recibí y es el amor que yo tengo por él. Vienen de un origen muy humilde. Seguro. Carlos y Pelusa. Seguro. Él 14 hermanos y mi mamá 9 hermanos. Pero mi papá tenía esa meta que quería salir de ese lugar de pobreza, de hambre, de barro, y decía que lo iba a lograr. Y bueno, eso me lo ha contado y él lo logró. Él se miraba en un espejito que tenían, que no era ni un espejo, un pedazo de espejo, y él decía, esta cara va a ser famosa en el mundo, se lo decía, y la mamá le decía, anda a trabajar. ¿Y vos recordás el momento en el que le empieza a ir bien y empiezan a vivir mejor? Yo a los 7 años, cuando él salió campeón del mundo, yo ya me acuerdo en mi casa donde mi mamá vive actualmente en Santa Fe. ¿Qué pasó cuando él salió campeón del mundo? Y fue tremendo, o sea, bueno, desde acordarte de los festejos. Derecha tremenda de Monzón, cayó Benvenuti en su propio rincón y ha perdido por nocaut. Monzón campeón del mundo. Era como que yo crecí con eso de que siempre había gente que le traía regalos, nos traían regalo a nosotros, bueno, y ni hablar después de cada combate que él regresaba, que lo recibía cada presidente de turno. Y cuando empezó a hacerse más conocido, ¿él vivía más en Buenos Aires y ustedes vivían más en Santa Fe? Sí. Después empezaron a abrir otras puertas para él y donde ya el matrimonio no, por ahí se empezó a resentir más fuerte. ¿No era medio mujeriego? Sí, o sea, mi mamá, si vos hablas con ella hoy, te dice, Carlos fue desde que lo conocí mujeriego, no es que pasó lo de Susana, o sea, Carlos ya siempre fue así. ¿Y él siempre volvía? Claro, el quiebre de lo de Susana fue que él no volvió a casa, se separaron, ahí fue.
yo en el fondo sabía que eso era lo mejor que podía pasar, que se separen, es lo que yo quería también. Porque ya era un hogar donde ya mi mamá no era quedada y mi papá, o sea... Peleaban, pero mal. Fue difícil, fue muy difícil. ¿La veías sufrir a tu mamá? Sí. Yo sabía que mi papá tenía la culpa, que no era correcto lo que estaba pasando en mi edad, pero quería que se termine, ¿me entendés? Y a la vez es como que nunca pude a mi papá enojarme con mi papá. ¿Y cómo fue conocer a Susana? Y era vedette, y para mí, wow, el cuerpo, y ir a su departamento y que vos entrabas y era todo de leopardo, y claro, era una fantasía para mí también. Pero también lo veía bien a mi papá, y lo veía contento, y bueno, y allá me parecía una figura espectacular. No compartí mucho tiempo, pero sí buenos tiempos. Fin de semana, de relax, de quinta, a Susana la veía menos cuando venía al departamento porque ella hacía teatro, entonces dormía de día porque se acostaba muy tarde. ¿Cómo fue el momento en que Pelusa decide ir al living de Susana? Y también era algo que mi mamá estaba como esperando, ¿viste? De un encuentro así, de decir... ir cerrando esos ciclos en nuestra familia. Voy a recibir a la señora Pelusa Monzón. Qué placer verte. La verdad que placer. La verdad, son cosas inesperadas. Siempre los que prepara la vida. Los que prepara la vida. Tu papá estaba triunfando, boxeo, películas, ídolo mundial. Estaba con Alicia Muñiz y termina pasando esto, ¿no? El momento en el que están juntos y el femicidio que se conoció después. En ese momento homicidio, porque no existía el femicidio. ¿Cómo te enteraste y qué cambió? Me enteré también, estaba en Santa Fe porque era enero en febrero y era vacaciones. También muy trágico, muy doloroso, muy sin saber, angustiante porque sin saber qué hacer, qué podías hacer. Fue todo muy terrible, muy tremendo. Allí está Carlos Monzón, es la primera imagen del ex campeón del mundo. Es la primera imagen del ex campeón del mundo. Luego de ocurrido el episodio, la gente le está gritando asesino, asesino. La pasé muy mal en el tiempo que mi papá era así de la gloria y los brillos y las luces y de compartir, estar en Francia con él solo y estar con Alain Delon en una esquina. Y realmente la pasé muy mal. Y mi papá me decía, no te pongas mal. Sabés que el hombre es un animalito de costumbre. Y yo estoy acostumbrado. Ya está. A estar en la cárcel. ¿Cómo falleció? ¿Cómo fue ese accidente y dónde estabas? Yo estaba en Misiones. Y bueno, y mi esposo me dijo, tu papá tuvo un accidente. Y cuando vamos llegando a Urquiza, ahí en la casa de mi mamá, estaba mi hermano en la puerta y era la madrugada, no eran las 3 de la mañana que yo llegué. Y bueno, mi hermano me abrazó y me dijo, llorando, tuvo un accidente, pero murió papá. Bueno, yo salí corriendo por el pasillo de mi mamá y sí, no podía entender y al principio no podés aceptar y te enojas con Dios y volvés y después entendés que bueno, que yo creo en Dios y esa fe de que un día tengo esa esperanza que me voy a volver a encontrar con Él. A pesar del accidente de tránsito, ¿vos sentís que habías cerrado con tu papá las cosas? Total. ¿Habías tenido la chance de hablar? Totalmente. Yo estoy hoy acá y estoy en paz conmigo, con mi corazón, con mi mente. Y mi papá se fue de este mundo sabiendo perfectamente lo que yo pensaba. Le pude decir todo
todo, absolutamente todo lo que me había callado. Las cosas que no me gustaban, que veía, que me callaba. Y que ya no me las iba a callar más porque estaba mi hija que tenía 10 años. Y que mi hija no iba a sufrir lo que yo sufrí. Por una cuestión de que no es justo. Cuando Monzón murió, le habían otorgado salidas transitorias de la cárcel. Luego de compartir este informe y todas las historias que siempre tenemos para compartir con ustedes, hoy nos vamos, pero tenemos mucho más ARG 2023. Acordate que estamos de lunes a viernes a partir de las 14 y después del Noti de la Gente en esta producción de Telefe Noticias. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau. Hasta luego.